Mi Todopoderoso, mi Señor todo, Espíritu Santo, te doy la bienvenida, la honra y la gloria para ti. Le doy la bienvenida a mis ángeles, a los ángeles del Señor que ascienden y descienden. Señor Todopoderoso, que esta enseñanza sea la honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre milagros y sanidades que glorifican a Dios. Dios es el creador de todas las cosas y está siempre en control de todas las cosas. Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente y es maravilloso. Su palabra nos dice que nada es imposible para Él. Su palabra también nos dice que podemos hacer lo que podemos hacer y tomar el tiempo. Esto nos ayuda a que nuestra fe aumente. Y hay una palabra clave aquí: fe. La fe crece y se desarrollan los milagros que vienen de Dios. Cada manifestación supernatural en esa manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a ver Jeremías 32:7. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? En Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Pero eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. En otras palabras, Dios protege a los descendientes de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y cuando vemos aquí Mateo 19:26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es imposible. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hace Dios, lo que se ve imposible, todo es posible para Dios. Pero si lo tratamos de hacer a nuestra manera, es imposible. Tenemos que dejarle todo a Dios. Eso es lo que Él quiere decir en estos versículos. Hay muchas veces que las personas creen que Dios puede sanar problemas físicos, pero no creen que hay una cura para el PTSD, que significa síndrome postraumático. Con el ser humano no hay medicamento, tratamiento o no hay sanidad para estas cosas. Pero solo toma un milagro de Dios y también envuelve la fe y el amor de Dios para que una persona sea sanada de PTSD. Y en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó entonces entre ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Versículo 19 ya, y aquí habla Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una clave importante. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En otras palabras, Dios le dio autorización a los apóstoles para hacer el trabajo de Dios, para predicar la buena nueva, para predicar su palabra y para hacer milagros, señales, maravillas y milagros. En base a esta autoridad, Él les ordenó a los discípulos que fueran e hicieran discípulos, los bautizaran y les enseñaran sus mandatos. Con esa misma autoridad, Jesús les ordena que le hablemos a otros acerca de la buena noticia. Cuando estamos hablando de la buena noticia, es la palabra de Dios. Y hagamos discípulos para el reino de Dios. Jesús les dejó a sus discípulos esas últimas palabras de instrucción. Ellos estaban bajo su autoridad. Debían hacer discípulos, debían bautizarlos, enseñarles sus mandatos, y siempre Él le dijo a ellos que estaría con ellos. Y eso es el Espíritu Santo. En las misiones pasadas Jesús les había dicho que fueran solo a los judíos. Y a partir de entonces, en su adelante de su misión, tendrían un alcance mundial. ¿Qué significa eso? Que ellos iban a ir a los judíos y a los gentiles. Jesús es el Señor que está en la tierra y Él murió por nuestros pecados.
Debemos ir a las naciones y hacer discípulos. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, enseñarle e instruirlos a cómo sanar enfermos, limpiar leprosos, liberar a los endemoniados y resucitar a los muertos. Es la autoridad que Jesús nos da como sus discípulos. Cuando obedecemos los mandatos del Señor, sentimos un alivio del Señor, porque estamos haciendo y estamos obedeciendo lo que Él nos mandó hacer. Cuando obedecemos los mandatos del Señor, sentimos esa paz, sentimos ese alivio. Los discípulos tenían que bautizar a los nuevos creyentes por medio del bautismo que nos une a Jesucristo con sus creyentes. El bautismo simboliza la sumisión de Cristo. Y también somos bautizados en agua y en fuego. Cuando estamos hablando en fuego, somos bautizados en el Espíritu Santo. En otras palabras, nos llena de la instrucción que le dejó a Él. Y cuando estamos hablando de Él, es el Espíritu Santo, porque Él nos instruye a nosotros en lo que tenemos que hacer. Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Jesús no quiso decir que podemos detener automáticamente cualquier cosa que queramos si tan solo pensamos en forma positiva, sino que todo es posible si nosotros creemos, si tenemos fe, porque nada es demasiado difícil para Dios. Todo lo que pedimos en oración no se nos concede. Debemos tener fe y debe ser de acuerdo con el plan de Dios. Cuando se nos concede algo es porque tiene que ser de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Cuando las personas ven los milagros de Dios y experimentan su poder, eso abre los ojos a la persona y la fe en Dios cambia la vida, transforma la vida de la persona. Se dan cuenta que Dios y Jesús son la misma persona y los aman como sus hijos. Dios sana hoy en día como en sus tiempos. No solamente Él quiere sanar al enfermo, sino Él sana para glorificarse a Él mismo, el Señor, como nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Los milagros de Jesús fueron conocidos por muchos. Y todos supieron que Él es el Hijo de Dios. Jesús quería que sus milagros fueran conocidos antes que Él muriera, antes que Él fuera a la cruz y al ascender al cielo con Dios. Así que Dios le dio a unas personas, Él le dio el don de sanidad. A otras personas Él le dio el don de milagros a sus discípulos. En Marcos 16:15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea ser bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beba algo venenoso, no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán su salud. Aquí lo dice bien claro en la palabra de Dios, en Marcos 16:15. Él nos protege, sanaremos enfermos. Tenemos autoridad. Lo que estamos hablando aquí es que tenemos autoridad en Dios. Y Él nos dejó la tarea. Versículo 19. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Versículo 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que les acompañaba. Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, proclamaran a todos los que habían pagado la penalidad por el pecado, y que todos los que creen son perdonados y vivirán en Cristo. En otras palabras, el poder que motiva y lleva a los misioneros alrededor del mundo y pone a la iglesia en movimiento de fe que procede de la resurrección.
El agua del bautismo no es la que salva, sino es el, el fuego del Espíritu Santo. Hay ocasiones que Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores y a veces le da poderes especiales. Dios nos llama a vivir como ciudadanos de su reino y testificar acerca del amor y el poder de Dios en la palabra y los servicios al otro. Nuestro testimonio debe centrarse en Jesús. ¿Qué podemos decir aquí? Los milagros pasan cuando ponemos nuestras manos en la persona y oramos por el enfermo. Y podemos ver aquí Hechos 6:8. Esteban, hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas en su pueblo, entre el pueblo. Esteban estaba lleno de la gracia y también estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un poder sobrenatural y hizo milagros alrededor de muchas personas. Él estudió las enseñanzas de Jesús, aprendió con las personas que estaban alrededor de él y actuó como vio y aprendió. Hechos 8:6. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que ellos iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que él realizaba, mucha gente se reunía. Todos prestaban atención a su mensaje. Y de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alarido. En otras palabras, las personas eran liberadas. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos. Y esto está en la palabra de Dios. Y en aquella ciudad se llenó de alegría. Las personas que respetaban a Filip y a Esteban, porque habían hecho muchos milagros y ellos creyeron en Jesús. Él solamente, ¿qué fue lo que hizo Esteban y Filip? Ellos solamente creyeron en Dios, tuvieron fe en Él y también ellos actuaron con obediencia. Lo que yo quiero decir aquí es que todos tienen que actuar con obediencia. Tener fe en el Señor. Porque la palabra dice, yo te doy autoridad a ti para sanar enfermos, resucitar al muerto, liberar al endemoniado y limpiar a la persona con lepra. Tenemos esa autoridad por medio de Dios, que Él nos ha dado eso. Y el Espíritu Santo nos instruye a nosotros. Estos milagros y sanidades glorifican a Dios. Lo glorifican a Él. Porque Dios es el Dios del imposible. No hay nada imposible para el Señor. Espíritu Santo, mi Dios todopoderoso, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Me humillo a ti completamente, Señor. Mis ángeles de Dios, que esta sea una enseñanza y que glorifique a ti, mi Dios todopoderoso. Y con esto los dejo.